igual el problema es para cantar. Bien. ¿Comenzamos entonces? ¿Sí? Bien. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripata maham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Ante todo, agradecer a Nityangi Devidasi por invitarme una vez más a esta aula virtual de oradoras y también por abrir a otras personas que, devotas y devotos, que habitualmente no están en este foro, pero que también se han unido para participar. Bueno, yo creo que todos os veis quiénes estáis. Nityangi, Sandra de Mar del Plata, Mónica de Motril, Rasa Sundarim de Galicia, Juan Laguna, no sé si está en Barcelona. ¿Dónde estaba la última vez? Juan. Haribol, ahora estoy en Toledo. Estuve en Madrid, en Barcelona y ahora en Toledo. En Toledo. Sí, Viaja más que un sanyasi. Está viajando más que yo. Bueno, por seguir su huella, pues uno hace cualquier cosa. Muchas gracias. Bien. Osi de Sevilla, Carlos de Madrid, Eli Cruz de Mar de Plata, Karuna Shakti de Vidasi, supongo que de México, si es la misma Karuna Shakti, Luca de Italia, Bhakta Juan, no sé si no sé qué Juan es. De Krishna, bueno, Maharaj, de Krishna, Bhakta Juan de Guadalajara, para servir. Guadalajara, bienvenido. Avaruta Nitai, supongo que será de La Palma. ¿Sí? El altar parece de La Palma, pero bueno. E Indranila también, pero luego vendrá seguramente. Oliva de Cádiz en Berlín. Apsaragopi de Vidasi, ¿de qué lugar? De Bolivia, Maharaj. Bolivia, bienvenida. Y Nidra Shila de Vidasi. El Salvador. El Salvador, uy, la asusté o qué. Se perdió. Bien, igual pregunto demasiado, pero bueno, quería reconocer a todos los... Perdone, es que fue que tiene un internet un poco así débil, ahora volverá. Bien. Bien, pues les doy la bienvenida a todos los presentes. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y el tema que hemos escogido, entiendo que en este aula virtual, como comentaba al principio Nityangi, hacéis prácticas, quizás en grupos más reducidos, aquellas devotas que tienen más ganas de practicar o que se lanzan más, quizás no tanto como se hubiera deseado al principio, pero bueno, el hecho de que el aula esté viva es algo muy importante, es un foro necesario, porque en realidad necesitamos muchas voces que hablen del mensaje de conciencia de Krishna al mundo, y las voces femeninas en el mundo contemporáneo son sumamente importantes. No digo que no lo fueran en otros periodos, pero en las culturas clásicas quizás la voz femenina
no se expresaba tan directamente en público como se hace en el contexto actual. Así que es muy importante el que las voces de las devotas se escuchen tanto dentro de nuestras comunidades como a nivel de cara al público en general. Hace años, en los cursos de formación de educadores, cursos de comunicaciones, que todavía a veces imparto alguno de estos cursos. No hace mucho impartí el curso de comunicaciones en Nueva Brayamándala, en la sede del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Y ahí digamos que practicamos o aprendemos y practicamos acerca de las habilidades de oratoria para hablar ante grupos de personas. Sin embargo, considero en este foro, estoy escogiendo, porque entiendo que se reúnen semanalmente o con bastante frecuencia, si no semanalmente, con una frecuencia notable, y que ya estaréis explorando esos temas de habilidades en vuestros propios ejercicios, con otros profesores, y me siento inclinado a aportar más en el ámbito de valores que puedan contribuir a que llevemos a cabo esa actividad tan importante de comunicar el mensaje de la conciencia de Krishna al público, a la gente en general. Y por supuesto también dentro de, como decíamos antes, dentro de nuestra comunidad. Cuando reflexionaba acerca de qué tema podía presentar, escogimos el deseo de dar y ayudar a los demás como fuente de motivación para hablar en público, porque a veces no hablamos porque pensamos que no es necesario, nos sentimos pues un poco cortados de hablar porque, bueno, yo no tengo tanto que decir, o a veces puede ser la autoestima, no lo voy a hacer muy bien, qué van a pensar de mí, como lo haga, etcétera. Puede haber diferentes cuestiones que nos limiten o nos condicionen a no llevar a cabo la actividad. Sin embargo, si tenemos esos valores de que pensamos, yo puede que sepa hacerlo mejor o peor, pero el mensaje que tengo que comunicar es muy importante. Así que, como se trata de un mensaje tan importante, y este mensaje es un mensaje que ayuda, que cura a las almas que están afectadas por la enfermedad de la conciencia material. Así que, si pienso de esta manera, puede romper muchas de las cuestiones que me hacen cortarme a la hora de decidirme a hablar en público y a hacer una presentación Hoy sí, ya. Gracias. Y a comunicar un mensaje. Sí, parece que Nidrashila Devidasi llegó, bienvenida. Se la había cortado antes cuando me estaba dirigiendo a usted. Bien. Así que quería hablar, el tema que quería plantear está basado en los versos del capítulo 17, versos 15 y 16, que nos hablan acerca de las austeridades del habla y las austeridades de la mente.
Son dos versos sumamente importantes del Bhagavad Gita que nos pueden resultar útiles para darnos inspiración a compartir el mensaje de la conciencia de Krishna con otras personas, incluyendo grupos pequeños o grandes de personas, sin ningún tipo de reparo en hacerlo. Y esto lo quería enfocar desde el punto de vista de que cómo estos valores que Krishna enseña en estos dos versos y que Srila Prabhupada comenta en los significados, nos inspiran a ayudar a otros. Veremos que en ambos casos, tanto las austeridades del habla como las austeridades de la mente tienen como finalidad, una parte importante es contribuir al bienestar de la gente, al bienestar de los demás, tanto si son miembros de nuestra comunidad como si no lo son. Así que el tema quería centrarlo primero en el valor de la austeridad divina, que es algo muy importante que se reitera a lo largo tanto del Bhagavad Gita como del Srimad Bhagavatam. Eso sería la primera parte. Seguidamente, las austeridades del habla y las austeridades de la mente y de qué forma contribuyen al bienestar de los demás. Y naturalmente, cuando valoramos esto, queremos compartir y queremos ayudar a otras personas. Es algo natural. Al respecto del valor de la austeridad, lo encontramos aquí en esta sección del Gita. Krishna dice en el verso final, después de estos dos versos, que esa austeridad triple que la realizan con fe trascendental personas que no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen únicamente por el Supremo, se denomina austeridad en el plano de la bondad. Y es algo muy beneficioso tanto para la persona que la lleva a cabo como para la gente que le rodea. Todo el mundo se beneficia cuando está cerca de una persona que practica austeridad divina. Porque la austeridad divina, como explica en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, la encarnación del Señor Maharaj Rishabhadev, Tapo divyam putra kayena sattvam shudiyat yasmat brahma saukyam tuanantam. Es el propósito de la vida humana. Rishabhadev le instruía a sus hijos que la forma de vida humana no está hecha para malgastarla en actividades superficiales y comportándose más o menos como animales, simplemente dedicados a cuestiones totalmente terrenales, olvidando el objetivo supremo de la vida, que es la austeridad trascendental, porque dicha austeridad divina nos permite experimentar la felicidad natural del alma, Brahma Saukyam, la felicidad del Supremo, la cual es ilimitada. Así que cuando hacemos esto nos beneficiamos nosotros porque accedemos a ese campo de bienaventuranza ilimitada y también, naturalmente, a las personas que nos acompañan, digamos que de alguna manera contribuimos a que ellas también experimenten esa felicidad trascendental en la medida que sean capaces de conectarse con ese proceso de la austeridad divina.
Así que la austeridad divina, aunque puede parecer que es algo, cuando escuchamos el término austeridad, suena como algo duro o algo difícil, en realidad el resultado es sumamente agradable. Puede que sea duro al principio, como explica Krishna en el Bhagavad Gita, que la felicidad en el plano de la bondad al principio es como veneno y termina como néctar. Eso aplicándolo al hablar en público, que es el tema de este aula virtual, sería lo mismo. Al principio puede ser como veneno lanzarse a hablar en público, ¿verdad? Parece que te vas a morir, que es casi peor que la muerte en algunos casos. Y luego cuando te lanzas y lo haces y has comunicado tu mensaje, te sientes muy bien y es como néctar. ¿Verdad? ¿Es así o no? Tenemos experiencia práctica de que frecuentemente funciona así. Y eso suele suceder con actividades que son beneficiosas y especialmente en el proceso que estamos practicando, creciendo, aprendiendo y ampliando nuestra experiencia en la vida espiritual o, en este caso, en el campo de actividad, como puede ser este servicio de comunicar el mensaje de conciencia de Krishna a grupos de personas. También el tema de la austeridad podemos recordar en el segundo canto del Srimad Bhagavatam que las primeras palabras que se escucharon en el universo por parte del creador, Brahma, fue austeridad en la lengua sánscrita, tapa. Claro, tapa en lengua hispana es otra cosa, no sé cómo es en Latinoamérica. En España tapa es lo que la gente va a tomar en el bar normalmente cuando la gente piensa una tapa, lo que le resulta agradable son unas aceitunitas y unas patatas fritas en el bar. No sé cómo es en Latinoamérica. ¿Emplean el mismo término, tapa, en Latinoamérica para esto o no? ¿O solo una cosa de los españoles? ¿Sí o no? Creo que solo de allá, Maharaj. En México, ¿Cómo? tapa es la rosquilla para tapar una botella o un frasco. En España también, pero quizás yo porque de niño a lo mejor sí que me gustaba cuando mi tío me llevaba al bar a tomar algo, entonces a lo mejor me acuerdo todavía de eso, tengo esos recuerdos, y allí en España se llama tapa al aperitivo. ¿Aperitivo dicen? Aperitivo Sí, aquí tampoco. Aquí también es igual, Maharaj, aquí también es igual. Te vas de tapas y es tomar y comer, así que sí, es correcto. Bien, bueno, en distintos países, parece que en Argentina sí, en México no. Bien. Como un tapa en la cara. ¿En la cara? Sí, un tapa. Un guantazo, eso es una tapa. Sí, también. Bien, pues en sánscrito significa austeridad y fue el primer mensaje que recibió el creador para poder llevar a cabo su servicio. Y de hecho ese sacrificio, y recordemos el término sacrificio, si miramos la etimología del término sacro, sagrado, oficio quiere decir acto, acción, ofrenda, una ofrenda sagrada. Así que la austeridad es una ofrenda sagrada dedicada a Krishna. Eso es lo que hacemos cuando decidimos hablar en público acerca de Krishna, ya sea que nos agrade más o menos llevarlo a cabo. Pero sabiendo que eso es beneficioso, porque vamos a hablar de lo más sublime que existe, dentro de nuestras posibilidades,
en el plano que nos encontremos cada uno, compartiremos lo que Krishna nos permita compartir. Cuando lo hacemos con esa actitud, el resultado es beneficioso para todos, para la persona que habla, para los que escuchan, para los que le llega de rebote, porque luego los que han escuchado luego van a compartir con otras personas si fue algo que le llegó al corazón, y naturalmente eso tiene un efecto expansivo muy importante. Así que la austeridad divina es muy valiosa, y ahora vamos a las dos austeridades que hemos seleccionado, mencionadas antes, del verso 15 y 16 del Bhagavad Gita, del capítulo 17, las divisiones de la fe, que describen respectivamente la austeridad del habla y las austeridades de la mente. La austeridad del habla se explica así, Krishna la explica: Anudvega karamvakyam satyam priya hitam chayat svatyayapya sanam chaiva vanmayam tapauchyate. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Y también en recitar regularmente las escrituras védicas. El comentario de Srila Prabhupada: uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. Claro que cuando un maestro habla puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos suyos, si al hacerlo les va a agitar la mente. Eso es penitencia en lo que respecta a hablar. Además de eso, uno no debe hablar tonterías. El proceso que se sigue cuando se habla en los círculos espirituales es que se dice algo que esté respaldado por las escrituras. Uno debe presentar de inmediato una cita tomada de una escritura autoritativa para respaldar lo que está diciendo. Y al mismo tiempo esa conversación debe ser muy agradable al oído. Mediante esa clase de discusiones uno puede obtener el máximo beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una cantidad ilimitada de obras que componen la literatura védica y uno debe estudiarlas. Eso se denomina penitencia del habla. Cuando leía el verso, un poco para refrescar el contenido en preparación para la clase, me ha llamado la atención que lo que Krishna menciona aquí, tres de las cosas, de las características de las palabras que corresponden con la práctica de la austeridad del habla, concuerdan con algo que me enviaron recientemente que se le atribuye al filósofo griego Sócrates. Alguien me mandó, probablemente algunos lo hayáis visto por internet, esas cosas suelen circular y compartirse. Es una historia de que una persona vino a ver a Sócrates para contarle algo de alguien. Y le dijo: Sócrates, te tengo que contar algo. Entonces él le dijo, a ver, antes de que me cuentes, déjame que vamos a pasar lo que me tienes que contar por los 3 filtros. Le dice: lo que me vas a decir de esa persona es algo bueno,
No, primero pregunto, ¿es algo cierto? ¿Estás 100% seguro que lo que me vas a contar es cierto? La persona dijo, bueno, me lo han contado, no estoy seguro, no lo he comprobado. O sea que no estás seguro si es verdad lo que me vas a decir. Luego, a ver, el segundo filtro. Lo que me vas a contar de esa persona es bueno. Pues la verdad es que no. Es algo negativo de esa persona. O sea que me vas a decir algo que no sabes si es verdad y además me vas a hablar mal de esa persona. Vale. Vamos al tercer filtro. Es algo útil, que va a tener utilidad. Y la persona dijo, pues la verdad es que probablemente no. O sea que ni es cierto o no lo sabes, ni es bueno y además no sirve para nada. Así que mejor no me lo cuentes. Digamos que el ejemplo de Sócrates, él estaba, no sé si había leído el Bhagavad Gita o no, pero si miramos lo que dice Krishna aquí, dice que la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, eso es lo primero, que sea verdadero lo que se habla, que sea agradable, que sería sinónimo de bueno, algo favorable, algo que merece la pena escuchar, y que sea beneficioso. Beneficioso podría compararse con la utilidad. Beneficiar a las personas que lo escuchan, o por lo menos, si hablamos de alguien, que sea para ayudarle y no para pisarle, no para hundir más a la persona de lo que pueda estar pasando si la persona está atravesando un periodo difícil que le lleva a comportarse de una manera no tan ejemplar. Porque muchas veces las personas se comportan incorrectamente o nos comportamos, mejor dicho, me incluyo, nos comportamos incorrectamente porque a veces no estamos todo lo bien situados que nos gustaría estar o que a la gente nos gustaría que estuviéramos. Y luego la gente puede hablar mal de esa persona. Si nosotros, en lugar de ayudar a esa persona practicando la austeridad del habla en esa relación, tanto directa como indirectamente, lo único que estamos haciendo es echándonos tierra a nosotros mismos y echar tierra a los demás en lugar de ayudarles, lo cual es realmente cruel. Lamentablemente en Kali Yuga somos así, somos a veces muy brutos los unos con los otros y a veces los seres humanos podemos llegar a ser despiadados y de una manera en serio o en broma sacarnos la piel a tiras. ¿Verdad? Eso ocurre a veces. Los humanos somos tremendos en la era de Kali. Por esa razón, Krishna aquí nos anima a practicar la austeridad del habla para el bien de los demás. Y hay un dicho que Srila Prabhupada solía citar, que aquí se menciona en el sánscrito de este verso 15, Satyam Priya Hitam Chayat. Dice que las Satyam Bruyat Priyam Bruyat. El dicho es un dicho convencional en la India, que es que las verdades, si se expresan de un modo agradable, es mucho mejor, son bienvenidas. Por supuesto, si hay que escoger entre la verdad y que sea agradable lo que hay que escuchar, es preferible la verdad. Pero la verdad expresada de un modo agradable, y por eso Srila Prabhupada aquí nos habla de las historias de la literatura védica que hacen que el mensaje nos llegue mejor.
las historias de los Puranas. Por ejemplo, cuando escuchamos cómo Srila Vyasadeva, después de haber escrito tanta literatura, la literatura védica, se encontraba insatisfecho y Krishna le envió a su maestro espiritual, el sabio Narada Muni. Tuvieron una conversación muy instructiva. Narada Muni primero de hecho le escuchó con empatía para ver en qué punto se encontraba su discípulo, Vyasa, y le preguntó, ¿tú te encuentras, cómo te encuentras? Que parece que no estás satisfecho con lo que has hecho. Has escrito tantísimas obras literarias buenas y aún así no te sientes feliz. ¿Qué te está pasando? Y le ayudó a profundizar en lo que él estaba viviendo para revelarle que el motivo por el cual no estaba feliz era porque no había contactado directamente con Krishna. Cuando escuchamos, y porque no había compartido ese mensaje con la gente, había hablado de muchas cosas, pero no había hablado directamente de Krishna. O había hablado de Krishna, pero de un modo tímido, de un modo no tan directo, no tan vivo. Cuando escuchamos, por ejemplo, esta narrativa y muchas otras que encontramos en el Srimad Bhagavatam, naturalmente nos sentimos motivados, de alguna manera nos reflejamos en alguna de las personalidades que participan en esos relatos, y eso estimula nuestros valores divinos, que naturalmente también, hablando del tema de hoy, que es el deseo de contribuir y de ayudar a los demás, también puede permitirnos ser útiles en dar Krishna a otras personas, dar paz, dar felicidad y ayuda a los demás. Bien, esto es sobre la austeridad del habla, así que Satyam Bruyat Priyam Bruyat. Las verdades deben expresarse en la medida de lo posible de un modo agradable. Aunque si tenemos que escoger entre la verdad y lo que gusta, escogemos la verdad. Pero si le ponemos azúcar, mejor. A nadie le amarga un dulce. Ahora vamos a el verso 16, que son las austeridades de la mente. Krishna dice lo siguiente: Manak prasada saumyatvam maunamatma vinigraha bhavat samshuttirityet tapo mana samuchyate. Y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. El comentario de Srila Prabhupada: volver la mente austera es desapegarla del goce de los sentidos. La mente debe ser adiestrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. Así que la austeridad de la mente, dice aquí Srila Prabhupada, es pensar en hacer el bien a los demás. Es de hecho una forma de hacer que la mente se vuelva pura, cuando pensamos en el bien de todos. El mejor adiestramiento que se le puede dar a la mente es el de la gravedad de pensamiento. Esto me suena a mí también lo que decía Srila Prabhupada en muchas de sus clases. Decía que en la práctica de conciencia de Krishna debíamos ser personas serias y sinceras. Así que esa seriedad que menciona Srila Prabhupada equivaldría a la gravedad de pensamiento. El tomarse
tomarse la espiritualidad, el servicio devocional, con profundidad, como algo importante, algo vital, algo necesario. Y esa es una austeridad de la mente. Uno no debe apartarse del plano de conciencia de Krishna y siempre debe eludir el goce de los sentidos. En este significado, Srila Prabhupada habla de eludir el goce de los sentidos, porque cuando los sentidos andan derramados por aquí y para allá, el resultado es que no podemos vernos a nosotros mismos, ni ver a Krishna, ni ver a los demás tal como son. Solamente vemos la superficie. Por supuesto, el Bhagavatam dice que un poco de goce de los sentidos para la autopreservación es necesario. Eso lo explica en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en el segundo capítulo, el verso que empieza con la línea Kamasya Nendriya Pritir, que la vida humana no es para la complacencia de los sentidos, ni los deseos deben dirigirse a eso, pero la Bodhidetta Yavata, pero sí que necesitamos la autoconservación. Si no comemos, si no dormimos, si no nos defendemos, si tenemos nuestras necesidades de afecto cubiertas, naturalmente va a influirnos negativamente a nosotros y también a las personas que nos rodean. Así que para la autopreservación es necesario una dosis de complacencia de los sentidos de acuerdo a nuestra propia situación en la vida o nuestro propio dharma. Srila Prabhupada sigue diciendo, purificar la naturaleza de uno es volverse consciente de Krishna. La satisfacción de la mente solo se puede lograr al apartarla de pensamientos relacionados con el disfrute de los sentidos. Cuanto más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecha se vuelve la mente. En la era actual ocupamos la mente sin ninguna necesidad, de muchas maneras dirigidas hacia la complacencia de los sentidos, a raíz de lo cual no hay ninguna posibilidad de que la mente llegue a estar satisfecha. Lo mejor es dirigir la mente hacia la literatura védica, la cual está repleta de historias complacientes, tal como en los Puranas y en el Mahabharata. Uno puede aprovechar ese conocimiento y con ello purificarse. La mente debe estar desprovista de duplicidad y uno debe pensar en el bienestar de todos. Srila Prabhupada reitera lo mismo, pensar en el bienestar de todos. Silencio significa que uno siempre está pensando en la autorrealización. En ese sentido, la persona que está en el plano de conciencia de Krishna guarda silencio absoluto. Control de la mente significa desapegar la misma del disfrute de los sentidos. Uno debe ser recto en sus tratos y con ello purificar su existencia. Todas esas cualidades en conjunto constituyen la austeridad de las actividades mentales. Así que cuando pensamos en hacer el bien a los demás, desde el punto de vista de este aula virtual de oradoras, de hablar en público el mensaje de la conciencia de Krishna, naturalmente si tenemos ese valor en hacer el bien a los demás, es fácil que esto nos motive a, digamos, salirnos un poco de nuestra zona de confort
En otra ocasión comentábamos sobre este tema, cómo hay 3 áreas de funcionamiento en la vida: una zona de confort, una zona de estiramiento, una zona de expansión sana, saludable, y luego hay una zona de pánico. Y muchas veces se recomienda, cuando estamos aprendiendo una habilidad que queremos emplear al servicio de Krishna, el focalizarnos en la zona de expansión. No en la zona de confort, porque entonces no avanzamos, nos apoltronamos y no progresamos, y tampoco en la zona de pánico, porque en la zona de pánico podemos asustarnos tanto que salgamos corriendo y no lo hagamos más. Así que el buscar ese término medio es importante, y estos valores de pensar en el bien de los demás y recordar que estos mensajes son tan beneficiosos que puede salvar a una persona del peligro más grande de todos, como dice Krishna en el 2º capítulo del Bhagavad Gita, en el verso que empieza con la línea Nehavikramana Sosti, que en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño avance puede proteger a la persona que tiene contacto con este camino, con este mensaje, del peligro más grande que existe. Así que cuando pensamos más en demás, naturalmente eso puede ayudarnos a dar paso. A veces puede que no tengamos ganas de hablar de Krishna, pero si simplemente nos extendemos un poco más de lo que nos dice nuestra tendencia en la comodidad, podemos contribuir de un modo favorable para el bien de los demás. Por supuesto, haciendo algo que esté a nuestra medida y que nos sintamos relativamente bien haciéndolo. Tampoco hacer algo, como decíamos, en el estado de pánico. Si bien es cierto que a veces algunos expertos que son más extremos cuentan que en el estado de pánico también puedes a veces romper barreras y acabar con limitaciones personales. Estas son algunas reflexiones que quería compartir en esta pequeña clase sobre este tema de cómo los valores de querer ayudar a los demás, en este caso como Vaishnavas, compartiendo la conciencia de Krishna con otras personas, cómo pueden ayudarnos para poner en práctica las habilidades, en este caso, de hablar en público acerca de la conciencia de Krishna o de temas directamente relacionados con Krishna. Por supuesto, aplicándolo también en otros ámbitos si es parte de nuestro servicio, nuestra profesión, nuestro dharma en esta vida. Así que hemos presentado el valor de la austeridad divina y la compasión como fuente de inspiración para hablar en público, basándonos en las instrucciones que Sri Krishna da en el Bhagavad Gita acerca de las austeridades del habla, las austeridades de la mente y los significados de Srila Prabhupada de estos versos. Muchas gracias por vuestra amable atención. Si queréis hacer comentarios o preguntas, son bienvenidos. Nityangi Devi. Muchas gracias por su clase, Maharaj. Pues sí, tengo una pregunta y es acerca hizo la mención de la gravedad. Entonces, tal y como yo lo entiendo,
para tener este estado grave, uno debe de estar en la modalidad de la bondad, de acuerdo a como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, a veces se da, o sea, uno percibe que uno, pues, aunque lo intenta, pero está como más allá de uno mismo, y uno no está en la bondad, sino que se percibe que está en la ignorancia. Entonces, incluso cantando rondas, puede tener días en donde pues uno pues le predomina el tamaguna. Entonces, quería saber, a ver qué consejos nos podría dar para poder superar y pasar de la ignorancia a Satvaguna. Bien. Sí, a veces cantando japa, como aquí habla del silencio, y a veces el silencio es tanto que uno se queda en tamaguna dormido y ya hay silencio absoluto, ¿verdad? Silencio absoluto, pero no en el sentido que decía aquí Srila Prabhupada. Sí, a veces para salir del tamaguna, a veces necesitamos primero un paso intermedio, que es activar el rajoguna. A veces saltar del tamaguna a la bondad no funciona siempre, en el sentido que si me siento perezoso, inactivo, desganado, lo que necesito es algún servicio práctico, activo, que me active primero, y una vez estamos activados, podemos ponerle conciencia, conocimiento a ese servicio que estamos llevando a cabo para poder pasar a la bondad. No necesariamente eso significa que tenga que suceder en un lapso de tiempo muy largo, pero ese paso es necesario. Es como, por ejemplo, si tenemos el automóvil a 20 kilómetros por hora y eso lo comparamos al tamaguna, que no nos vamos moviendo, y si no nos movemos puede que llegue un coche y nos golpee por detrás. Si vamos por la carretera conduciendo tan despacio, puede ser tan peligroso conducir muy rápido como conducir muy despacio. Para llegar a activar el vehículo a una velocidad que avance, necesitamos primero activarlo e ir subiendo gradualmente la velocidad. De la misma manera, para pasar de la modalidad inferior tamoguna a la bondad, que es la que tiene la frecuencia más alta en el plano de la conciencia, necesitamos pasar gradualmente, aunque sea un poco rápido si queréis, pero pasar por el rajoguna, activarse primero, buscar un objetivo en la vida y seguidamente focalizar el objetivo. Y eso es una consideración. Y luego, si estamos muy en tamaguna, podemos pedir ayuda a alguien que nos pueda echar un cable para salir de esa condición. Pues incluso a veces es muy práctico. Si por ejemplo me quiero levantar temprano para practicar sadhana bhakti, pero a la hora de la verdad apago el despertador o no lo oigo y no me despierto, pues a lo mejor necesito a alguien que sí se despierte, que esté cerca, que me llame, y le puedo pedir el día anterior, porque me conozco, que me quedo dormido, pedirle por la mañana, por favor, muéveme y despiértame, porque quiero practicar sadhana. Eso sería un ejemplo también de buscar, de salir del tamaguna con la ayuda de otras personas. Y hoy en día además hay mil maneras, incluso si uno vive en solitario, pues puede tener a alguien que le llama por teléfono, puede tener mil maneras pues para buscar la forma de hacerlo. Como se suele decir, querer es poder. El deseo mueve montañas, o la fe mueve montañas.
He visto que sí, que Nityangi estaba satisfecha, hizo una señal con el dedo amarillo así, o sea que está respondida la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nidrashila está levantando la mano. Nidrashila Devidasi. Hare Está Krishna, muchas silenciada gracias. ahora. Ahorita sí. Hare Krishna, muchas gracias por su excelente explicación. Yo quiero preguntar en relación a cuando estamos tratando de salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Para poder dar un paso a la zona de expansión, ¿verdad? Es a veces bastante dificultoso, ¿verdad? Porque sabemos que existe la necesidad de querer transmitir el mensaje de la conciencia de Krishna, pero ese proceso, o sea, para poder salir de esa zona de que pues ya pasaron años de escuchar y de aprender, entonces para pasar a la zona de expansión, ¿cómo sería ese proceso? O sea, digamos, podría decirse que es a través de la adquisición de más conocimiento para sentirnos con más confianza. ¿Me podría explicarlo, por favor? Sin duda, sin duda, cuando, si yo decido que quiero compartir con la gente y, por ejemplo, si soy una persona que no es... Se cayó el Swami, ¿verdad? Sí, no se escucha. Se le fue la red. Se cayó la conexión. Sí, ahora volverá, ahora volverá. Ahora acabo de volver. Vale, vale. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, le Sí, escuchamos. de repente la pantalla desapareció y me quedé a medias. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, le escuchamos. Perfecto. Sí, Maharaj, se escucha bien. Bien. Sí, pues estaba comentando cómo, por ejemplo, yo soy una persona que no he hablado en público. No es mi caso porque me pusieron a hablar desde pequeñito y también de joven creo que yo era más lanzado de joven que ahora. Parece que está ahí Maharaj, pero no se le escucha. Maharaj, no sé si está hablando, pero nosotros no le escuchamos. Ahora lo vemos. ¿Qué tal ahora? Ahora le vemos y le escuchamos. He cambiado la conexión con el teléfono, a ver si va mejor. Debe ser que están chupando, es la hora que los devotos se conectan, igual están chupando del router y bueno. Bien, así que estaba comentando como en mi caso, os estaba diciendo que de joven yo tenía la tendencia a hablar, incluso a veces hablaba como era muy lanzado de jovencito, ¿no? Ahora también hablo y no me corto, pero soy un poco más comedido, quizás porque Krishna siempre te va educando y te hace más humilde cuando cometes fallos o dices cosas que no debías decir y vas poquito a poco aprendiendo cosas y dices, bueno, hay que ser un poco más modesto en la aproximación. No es mi caso el que para aprender a hablar en público no lo hubiera hecho de joven, pero a veces sucede que en muchos casos por la propia naturaleza de la persona o porque simplemente no se lo ha planteado como un servicio para llevar a cabo o había otros deberes que cumplir en la comunidad de devotos, uno no lo ha hecho.
Pero llega un momento que con la edad es algo natural que uno ve que hay personas que llegan a la conciencia de Krishna y que esperan que las devotas y devotos más experimentados les guíen y les expliquen las cosas de un modo sistemático. Ciertamente el prepararse, que eso quiere decir estudiando o preparando las clases, puede ser poco a poco, una a una, no hay que hacer todo de golpe, sino decir, bueno, voy a empezar con una clase a la semana, por ejemplo. O si una clase a la semana es mucho porque no lo he hecho nunca, pues una al mes. Luego una cada 3 semanas. Luego una cada 2 semanas. Luego una cada semana. Y así al ritmo que uno pueda hacerlo. Y dedicar un tiempo para preparar lo que vamos a compartir. Si hacemos esto, nos preparamos al tiempo que compartimos, ese proceso de expansión puede ser agradable, tendrá su parte difícil al principio, pero puede ser mucho más agradable que si lo hacemos de una forma con poca preparación. Porque sentiremos que estamos, si no nos preparamos, sentiremos que estamos hablando de cualquier cosa, no nos vamos a sentir tan bien con nosotros mismos como cuando hemos preparado y estamos compartiendo eso que hemos aprendido de los libros de Srila Prabhupada, de los maestros espirituales, de devotos más experimentados y también de nuestra propia experiencia que Krishna nos ha dado en la vida de servicio devocional. Y eso es importante también valorarlo, valorar todos los regalos que Krishna nos ha hecho en la vida. Es importante no negar esas experiencias, esas realizaciones, reconocerlas y compartirlas. A veces en la comunidad de devotos, en nombre de la humildad, la aplicamos incorrectamente, aplicamos la falsa humildad como si fuera humildad y no reconocemos los regalos que Krishna y la comunidad de devotos nos brindan. Y eso es importante, reconocerlos y compartirlos con otras personas de una forma, como decía aquí en el verso de las austeridades de la mente, la sencillez, de acuerdo a nuestra propia personalidad, como seamos, pero desde nuestra persona, lo mejor que sepamos y que podamos. ¿Vale así? ¿Sí? Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Brinda Devi. Elis parece que tiene en el chat ahí escrito un comentario y pregunta también. Vale, bueno, Sí. tomamos Brinda Devi seguidamente, porque ya había llamado a Brinda Devi, seguidamente a Elis. Okay. Vale. Vale, gracias, Maharaj. Mi pregunta era en sentido de, como Maharaj ha hablado del ejemplo de Sócrates, ¿no? Que 3 cosas, ¿no? Como criterio para si hablaron algo, ¿no? Si la fuente es correcta, ¿no? O se confirma, o si el asunto es bueno. Y tercer, Maharaj dije que si es algo bueno, se va a acrecentar algo. Es más o menos así, creo, ¿no? Va a ser útil, sí. Que sea verdad, que sea bueno y que sea útil. Bueno, entonces, en este sentido, como Maharaj tiene una vivencia monástica, una vivencia devocional, ¿no?
de muchos años, ¿qué podría nos aconsejar o darle como tips para tener esta austeridad, ¿no? de la fala y de la mente, de ponderar antes de hablar, ¿no? Tener un cultivo más adecuado y más cuidadoso en nuestras vidas, ¿no? Como un cultivo personal y espiritual, y después quizá incluso que beneficie la propia prédica, ¿no? Porque una persona que tiene cuidados con su propia práctica puede tener también un impacto mejor, ¿no? Para hacer el servicio de prédica para las otras personas, ¿no? Vale, bien. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, trabajarme este tema de esos 3 filtros, una posibilidad sería medirlo. Es decir, si hay personas que, por ejemplo, que mantienen un diario o al final del día dedicar unos minutos a reflexionar sobre mis actuaciones durante el día en el servicio a Krishna. Y si quiero mejorar en esto, puedo anotar, puedo escribir, a ver, que lo que he hablado hoy ha sido verdad, lo que he hablado, ha sido bueno acerca de otras personas y ha sido útil. Y ahí puedo hacerme una evaluación personal. Si hago esto con regularidad, naturalmente me puede ayudar a mejorar en ese ámbito. Por supuesto, también lo podemos hacer simplemente de un modo más informal, pero cuando medimos las cosas en serio, es más fácil que lo veamos y que nos ayude a progresar. En cuanto a si vienen a otras personas a contarnos chismes de otros, pues sí que si vemos que eso nos afecta negativamente a nuestra conciencia, le podemos decir, mira, yo ahora soy la encarnación de Sócrates, así que te voy a aplicar los 3 filtros de mi vida previa. Y le hacemos las 3 preguntas. ¿Eso que me vas a contar es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Y en base a eso podríamos ver una manera a lo mejor simpática de hacerlo para cortar a quienes nos vengan a hablar mal de otras personas, quizás haciendo así, convirtiéndose en encarnaciones de Sócrates o si no también podéis, se dice en el Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada habla de Raghunath Bhatta Goswami, de los 6 Goswamis se Vrindavan, que cuando alguien le venía a hablar de algún devoto, si le iba a hablar mal, lo cortaba. Y le decía que todos los devotos tienen algo bueno y que él no quería escuchar las cosas malas que tenían que contarle sobre los devotos, que si le querían contar algo de los devotos, que le contaran cosas buenas. Podemos escoger ese camino de vida, eso ya claro, es cada persona decide cómo se plantea su vida en este sentido, pero ciertamente es la práctica de honrar al ausente es una práctica muy saludable para todos. ¿Está bien? Gracias, Maharaj. Sí, gracias. Vamos a ver ahora Bhaktin Eliz Cruz. A ver, nos ha escrito aquí, luego si usted quiere comentar más puede hacerlo. Nos ha escrito, como dice la parábola de los talentos. Maharaj, ¿verdad? ¿Podría ampliarnos más sobre el tema de agitar la mente? Tengo una pregunta sobre eso. Pues si quiere hacer la pregunta. Reverencias, Maharaj, muchas gracias.
Bueno, hermosísima la clase, y la pregunta es porque en mi caso, bueno, mi formación tuvo que ver hace muchos años, cuando de pequeña fui testigo de Jehová, y era de esas personas que golpeaba las puertas para llevar, en ese momento era el mensaje de Dios, ¿no? Para mí. Y hoy en día, bueno, al entrar en conciencia de Krishna, uno quiere seguir practicando el expandir, ¿no?, a otros, y estoy dando el servicio de hablar a la gente de Krishna en un grupo que es de Reiki y Bhakti Yoga. Entonces me preguntaba, cuando usted hablaba del tema de agitar la mente, ¿cómo sería el agitar la mente de las personas? ¿Significaría decirles algo para lo cual no están ellos preparados para escucharlos? ¿Cómo podemos medir eso? Porque nosotros no estamos dentro de la persona. O sea, ¿cómo deberíamos utilizar o escoger con cuidado el tópico de nuestras charlas al momento de compartirlas, teniendo en cuenta ese parámetro de no agitar las mentes? ¿Qué sería eso? Sería, porque uno no quiere confundir a la gente, sino quiere ayudarla a que se acerque a Krishna. Esa era la pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Algo muy importante en este sentido es orar a Krishna, como por ejemplo Srila Prabhupada cuando escribió su poema a la llegada a Boston a bordo del Jaladuta, el barco que lo llevó a los Estados Unidos de América. Srila Prabhupada escribió en uno de los versos que, por favor, Krishna, haz que mi manera de hablar se adapte a su manera de comprender. Ese aspecto es muy importante. También algo importante es el hablar desde el corazón, porque en realidad, y recordar que somos instrumentos de Krishna, y es Krishna quien nos va a hacer hablar. Es decir, que por un lado hay que ver a la persona y ser lo más empático posible con el público que tenemos delante, pero sobre todo hay que dejar que Krishna sea el que hable a través de nosotros, en el sentido de que es él el que lo hace todo. Les voy a contar una anécdota que me sucedió recientemente en una clase de domingo que di organizada vía Facebook y Zoom por ISKCON Porto. Porto está la capital, que es Lisboa, y Porto es la segunda ciudad importante de Portugal. Me invitaron para dar la clase, y el día mismo de la clase todavía no había decidido qué verso iba a escoger para hablar. Y por la mañana, a la hora del Mangala Arti, aquí en el templo de Brihuega, Guadalajara, en España, le pregunté, mientras estaba delante de las deidades, en el Kirtan, le pregunté a Govinda Chandra, pidiéndole que me inspirara para ver qué verso escogía para hablarles. El resultado de esto fue que me vino, durante la misma ceremonia, que debía hablar del verso 10.8, que es el primero de los 4 versos conocidos como Chatu Shloki, los 4 versos esenciales del Bhagavad Gita. Di la clase por la tarde, y al final de la clase, durante las preguntas, el presidente del templo, Radha Govinda Prabhu, que en realidad me había invitado, lo había hecho su esposa, Gopala Priya Devidasi, me había invitado y me había dicho que yo escogiera el verso. Pero él estaba pensando en su corazón, él quería haberme comunicado que hablara de esos versos. Es decir, que a mí me habían dicho que yo escogiera, pero a la hora de escoger, le pregunto a Krishna y Krishna lo comunica. Yo no hablo con Krishna tampoco. Yo soy un pobre monje que practica la conciencia de Krishna y que no tengo una relación tan cercana con él.
pero aún así hablo con él y él en el corazón me comunica y hace que pueda ofrecer un servicio a las personas con las que interactúo. Con lo cual, eso me demuestra en la experiencia práctica que si hacemos esto, que naturalmente Krishna nos ayuda a no excedernos y agitar innecesariamente a las personas. También es cierto que a veces hay días que tengo la inspiración de monje duro y hablo duro. Hay días que, porque dicen que los sadhus tienen que ser cortar y hablar directo, y de repente hay días que me viene así, pero también puede ser que Krishna, a alguna persona que ha decidido escucharme, necesita escuchar algo directo. Es decir, que al predicar es bueno combinar, como aquí en España decimos, una de cal, una de arena. Es una forma como combinar mano derecha, mano izquierda, un poco buscar, a veces hay que hablar muy blando, a veces hay que hablar un poco más firme, pero sobre todo es importante hablar lo más posible que Krishna nos permita desde el corazón. No sé si eso le resulta relevante y útil para su grupo de Bhakti Yoga y Reiki. Sí, Maharaj, ha respondido, porque a mí me pasa también a veces que no sé qué voy a hablar y voy con una idea y el grupo presenta otras necesidades, entonces veo que Krishna me está indicando que vaya para ese lado, así que sí, y es cierto, a veces uno es más duro y a veces es más blando, sí. O sea que la meta sería centrarnos en Krishna y dejar que él nos guíe, o sea, para no agitar las mentes, no tenemos que hablar desde nuestra mente, sino desde la mente de Krishna, permitirnos ser canales de él. Efectivamente. Como buena maestra de Reiki sabe ese tema de las conexiones. Pues lo mismo con el fluir del Bhakti. Igual que fluye la energía universal para sanar, que fluya el Bhakti para que llegue a la gente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Bhakti Mónica desde Motril quería preguntar. No la veo ahora, no sé si está en el... Hare Krishna Maharaj. Muchas Hare gracias. Krishna. ¿Sí me ven? Sí. Sí, ahora sí. Es que a veces tengo un poco también la red así como lenta. Bueno, pues Maharaj, muchas gracias por la clase. Era un comentario que quería hacer, que hay veces hay personas que no entienden, por más lo que se hable, se les explique, no lo entienden. Inclusive conozco a alguien que ha leído el Bhagavad Gita, ¿no? Y lo versifica, lo entiende de otra manera. Y por más que han preguntado, ha indagado por internet, todo, pero lo entienden de otra manera. Y no sé si es que no, como que no quiere entender, o yo me pregunto, pero ¿qué es lo que le pasa a esa persona que no quiere? Era ese comentario. Bueno, claro, depende, porque como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y Srila Prabhupada solía contar la anécdota de que si una persona está durmiendo, es posible despertarla. Pero si una persona se hace la dormida, es más difícil despertarla. Porque uno va a despertarla y la persona se hace el dormido. Yo recuerdo, a veces de niño lo hacía para no ir al colegio. Cuando venía mi madre a despertarme, sobre todo en invierno, me hacía como que estaba enfermo, que estaba mal, y normalmente no colaba, pero alguna vez sí funcionó. Y por eso lo intenté en más de una ocasión. Así que
Si una persona no quiere escuchar, va a ser difícil que podamos convencerla. Ahora bien, también puede ser que la persona haya escuchado otras explicaciones del Bhagavad Gita que no siguen el Guru Parampara, y por esa razón, porque tiene esa idea muy metida en su forma de percibir, le cuesta modificar la comprensión. Para poder ayudar a esa persona a dar el paso y a salir de esos conceptos erróneos, tenemos que conocer muy bien el Bhagavad Gita y también ver cómo presentarlo de una manera que pueda ser atractiva para esa persona. Eso puede variar de persona a persona. Es un hecho que hay personas que necesitan los argumentos lógicos, otras personas pueden que necesiten otro tipo de argumentos más sentimentales o emocionales, depende del caso de cada individuo. Es algo distinto. Así que puede ser porque la persona no quiere o puede ser porque la persona está influida y necesita más tiempo y alguien que pueda ayudarle a salir a través de una buena exposición del mensaje del Gita. Sí, también ha recibido otra información, como dice usted, mal, de otras personas ha recibido otra información que no es. Entonces se ha apegado a eso. También. Por ejemplo, si por ejemplo esta persona, digamos, es difícil explicarle porque requeriría más conocimiento del Gita y más profundidad, lo que puede hacer es invitar a esa persona a que hable con alguien más experimentado en el conocimiento del Gita para poder explicarle, decirle, mira, yo estoy profundizando ahora y no te puedo explicar este detalle, pero te puedo poner en contacto con tal o cual persona con quien puedes cambiar impresiones sobre el Bhagavad Gita. Porque normalmente si alguien conoce el Gita, si dicen algo en el nombre del Gita, que no es, si conocemos el Gita se lo podemos decir. Krishna no dice eso. ¿Dónde dice Krishna eso? Porque a veces la gente dice que Krishna ha dicho algo que Krishna no ha dicho. Yo recuerdo en un curso que tuvimos de Bhakti Shastri en el templo de Málaga, teníamos algunos profesores de yoga, muy buenas personas, de la escuela de Iyengar, y venían para aprender la filosofía del Gita. Pero había varias de estas personas estaban influidas por la interpretación mayavadi de los seguidores de Shripada Shankaracharya, el gran maestro impersonalista, encarnación del señor Shiva. Yo recuerdo que empezaron, las clases eran bastante interactivas y en algunas de las aportaciones apuntaban cuestiones del mensaje monista de la escuela Advaita Vedanta, que no es el mensaje del Gita. Y yo les decía directamente, yo les preguntaba en qué parte del Gita dice eso. Muchos no lo sabían, entonces decían, pues no lo sé muy bien. Y luego les decía que no, el Gita no dice esto, el Gita dice esto otra cosa, les citaba un verso en sánscrito y les decía que aquí estamos escuchando el mensaje de Krishna, que es el mensaje del Gita, y si Shankaracharya tiene su filosofía, que escriba su propio libro, pero que no utilice la voz de Krishna para comunicar un mensaje distinto al mensaje de Krishna. Y es importante que hagamos esto. Si una persona quiere comunicar su mensaje, vale, que comunique su mensaje, pero si es diferente del mensaje de Krishna, que no lo ponga en boca de Krishna. De hecho, no es ético hacer
una cosa así. Y de una forma educada podemos decírselo y normalmente las personas aceptan. Estos profesores de yoga estaban satisfechos y participaron en las clases y dejaron aparcadas sus ideas Advaita Vedanta para otro momento y escucharon el mensaje de Krishna y de Srila Prabhupada en el Parampara. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Maharaj. Muchas gracias. Pues bien, son las 7:30. Yo creo que está bien por hoy. Si alguien habla inglés, mañana tenemos la clase de domingo en inglés. Además tiene que ver con el tema de la filosofía impersonalista. Es a las 3:30 de Inglaterra, 4:30 hora española, organizado por el templo de ISKCON en Leicester, en Inglaterra. Y me han pedido que hable sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu, las conversaciones entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sarvabhauma Bhattacharya, que tiene que ver con la refutación de la filosofía Mayavadi. Para los que speak English, you can go there. Si usted quiere, disculpe Maharaj, si quieren me puede compartir el enlace y si tienen un cartel y si no solo el enlace, yo lo comparto para que puedan entrar a la sesión quien entienda inglés. Bien, en cuanto... Vale, sí, el enlace de hecho me lo acaban de mandar. Ahora lo comparto. Vale. Vale, ahora lo comparto con Nityangi para que pueda compartirlo con el resto del grupo. Maharaj, por favor, si no le importa, ¿podría también ponerlo en el grupo del Templo de Madrid? Claro, sí, cómo no, claro que sí. Claro. Muchísimas gracias. Me ha encantado la clase, Maharaj. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes por sus aportaciones también. Muy bien, Carlos, que hacía tiempo que no, bueno, nos veíamos así, pero que no interactuábamos. Que no tenemos ocasiones de interactuar. La verdad es que también me alegro mucho de haber visto, aunque ya ha sido así, a Rasasundarin y a Bhaktiyan, que hacía siglos, a ellos sí que hacía siglos que no les veía. Muy bien. Así que ha sido un placer en todos los sentidos. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Muy bien. Sí, Nityangi, ibas... Sí, le iba a decir que muchísimas gracias, Maharaj, que se puede percibir que estamos todos muy, muy contentos, muy satisfechos. Ya después volveremos a escuchar su clase grabada y esperamos que más adelante pues vuelva a estar con nosotros. Pues sí, cuando queráis, dentro de, pues quizás este ritmo que llevamos cada mes y medio, 2 meses, podemos hacer una clase y buscamos un verso que pueda tener que ver con el tema del aula virtual de oradoras y bueno, y lo podemos también abrir a oradores para que no digan que les discriminan, sino... Sí. Sí, bien, las clases de profesores están abiertas para todos. Sí. No vamos a ser egoístas con el néctar. Muchísimas gracias, Maharaj. Que le vaya bien el resto de la tarde, bueno, ya casi noche, que descanse. Y reverencias a todos los devotos y gracias por venir. Hare Krishna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Gracias, Maharaj, a todos. Hare Krishna, Maharaj. Gracias. Gracias a todos. Jai Prabhupada. Jai. Jai Prabhupada.